Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y en esta ocasión nos trasladamos a este año anterior, 2020, en el mes de noviembre, partida online Blitz a 3 minutos de tiempo, en el que con piezas blancas tenemos a Alireza Firuza y con piezas negras a Hikaru Nakamura. Por lo tanto, el espectáculo está garantizado y la partida comienza con Firuza con un E4, a lo que responde Nakamura con E5, caballo C3, entramos en la apertura vienesa, caballo C6 y tras alfil C4 se juega la posición alfil C5. Como vemos, de alguna manera hay una posición simétrica y aquí posibilidades para las blancas es jugar un caballo F3, jugada de desarrollo, llevar la dama a F3 directamente para tocar el punto de F7 con temas de mate junto con el alfil, o llevar la dama como hace Alireza Firuza en G4. De alguna manera, sacando la dama, pues es bastante agresivo. Esta apertura de eso trata, ¿no? De intentar sorprender al bando enemigo, y como vemos ya está tocando el punto de G7 que no está defendido. Nakamura responde con un dama F6 que además de defender este punto de G7, pues está tocando con el alfil el peón o la casilla y el peón, perdón, de F2. Por lo tanto, aquí respuestas para las blancas es este caballo de 5, atacando la dama. Firuza se deja capturar este peón y realmente no hay casi otro movimiento, ya que esta dama a ver dónde va, porque este peón estaría sin defender, sino y se tiene que mover, ya que el caballo está atacándolo en F6 y también el caballo puede dar un doble dando un jaque y también tocando la torre en C7. Por lo tanto, dama por F2 con jaque, el rey Firuza lo retira a D1 y tras este movimiento se juega rey F8. Tampoco las negras se pueden enrocar, están defendiendo el punto de G7 y es verdad que este peón puede caer en este momento, aunque de alguna manera no serviría para mucho. Gana un peón, pero Firuza perdería de alguna manera pues esta iniciativa que está teniendo hasta el momento. Por lo tanto, juega este caballo H3, vuelve a tocar la dama, además la columna F se ha abierto y aquí Nakamura decide llevar la dama a D4. Quizás aquí había un movimiento interesante para las negras y era jugar este H5, en el sentido de que si tú capturas, las blancas capturan la dama negra, pues las negras harían lo propio con la dama blanca. No obstante, tras dama G5, esta dama negra de F2 se tendría que retirar y al menos de momento quizás no sería bueno jugar este H5. Veremos más tarde. Por lo tanto, tras este caballo H3, la dama viene a D4, está centralizada, pero de alguna manera está atada. Esto lo aprovecha Firuza y juega este D3. Por lo tanto, las blancas jugando un C3 ya estarían encerrando a la dama enemiga. En esta posición, el movimiento que hace Nakamura es jugar un D6, en el que permite que su alfil de casillas blancas esté atacando a la dama blanca, y tras retirar la dama a F3 vamos a ver la diferencia en llevarla a F3 como pasa en la partida o a G3. Si se trae la dama a G3, la partida podría continuar con alfil por H3. Aquí las blancas no tendrían o no deberían capturar este alfil, ganarían todavía más iniciativa jugando este torre F1, tocando junto con el alfil en F7 con bastante presión una vez que se hubiese retirado este caballo blanco. En caso de que las negras en esta línea intenten defender con un alfil E6, pues se puede jugar este C3 y esta dama está encerrada, por lo tanto la partida es para las blancas. Esto no pasa en la partida, se lleva la dama a F3 y tras este movimiento vamos a ver la diferencia, ya que aquí Nakamura se saca de la manga este movimiento H5 y de alguna manera también la partida cambia. Si hasta este momento era Firuza el que estaba atacando, ahora Nakamura de alguna manera pues toma las riendas. Por lo tanto, el tema de este H5 es que controla esta casilla de G4 y las negras pretenden jugar un alfil G4, la dama quedaría clavada y por lo tanto ganarían la partida las negras. En esta posición, Firuza tiene que volver con el caballo a E3 para defender esta posición de G4 y tras caballo F6, como vemos ya, Nakamura empieza de alguna manera a respirar y empieza a sacar piezas, se juega este caballo G5. Para meter
pues todavía más presión en el punto de F7. Quizás aquí podríamos pensar en jugar un C3, vamos a ver la línea rápidamente, para que esta dama, como vemos, pues sigue estando encerrada, pero aquí las negras podrían jugar este dama por E3 y si alfil por E3, ganando la dama, las negras tienen este recurso, alfil G4 y recuperarían la dama perdida, o por lo menos ganarían la dama al bando enemigo. Por lo tanto, estarían igual en la posición e incluso un poquito mejor. Por lo tanto, este C3 no funciona, se juega caballo G5, más presión todavía por parte de Firuza en el punto de F7 y tras ese movimiento Nakamura hace este alfil G4. Caballo por G4, H por G4, la dama se tiene que retirar, viene a E2 y en esta posición se juega un G3 por parte de Naka. Quizás podríamos pensar aquí en hacer este movimiento torre por H2, sacrificio de torre, pero las blancas no deberían capturarlo, ya que tras un dama G1 con jaque se vuelve a recuperar la torre entregada y están bastante mejor en esta posición las negras. Por lo tanto, esta línea, en caso de que las negras capturasen este peón, las blancas podrían seguir con este torre F1 metiendo más presión todavía en el punto de F7 y estarían mejor en la línea. Es por eso que Nakamura prefiere no capturar este peón de H2, juega este G3 también jugando sus bazas y tras ese movimiento viene este caballo por F7. Aquí las blancas también podían haber jugado un H3 cerrando posibilidades para el peón de G, pero haciendo este movimiento pues es muy interesante, el más recomendado en la máquina. Este caballo por F7 está cubierto el caballo por el alfil y además está atacando a la torre de H8. La partida continúa con un torre por H2, ahora sí que viene este movimiento, aunque quizás aquí Nakamura no contaban lógicamente con mucho tiempo, tenía una bonita combinación y sería capturar el peón de H2 no con la torre sino con el peón. Por lo tanto, G por H2, siguiendo esta línea, si las blancas ganan la torre, caballo por H8, tienen las negras este dama G1, están dando un jaque. Esta torre no puede capturar, por lo tanto dama E1 y tras esta posición dama por G2. Las blancas tienen que sacar este caballo ya que puede quedar encerrado o puede ser capturado por alguna pieza enemiga y la verdad que la posición pues es algo loca, ya que las negras, por ejemplo, tienen este alfil G1, esta torre quedaría encerrada y tendría que capturar, un momentito, y tendría que capturar y dejarse capturar posteriormente tras capturar este peón en H2, por ejemplo. Por lo tanto, estarían con problemas las blancas en esta posición. Se juega este torre por H2, no obstante, y tras este movimiento viene un torre F1. Y ahora Nakamura encuentra un movimiento para dar todavía más ventaja en la posición y es, si queréis podéis pausar el vídeo para darle una vuelta, y es una entrega de dama en la posición de dama F2. En caso de que las blancas ignoren, porque de momento pues bueno, la torre está defendida con la dama está defendida con el rey, y a ver qué podrían jugar las negras en esta posición. En caso de jugar un C3, por ejemplo, el tema es que las negras tienen este dama por G2, algo habría que hacer, y si las blancas capturan en G2, torre por G2 y tras caballo G5 por parte de las blancas, pues podría venir un rey E7 para dar paso a esta torre y pasarla por la primera fila negra y venirse al ataque, caballo F3 y tras torre H8 pues las negras estarían ganando la partida. Por lo tanto, no se puede evitar hacer la captura en F2, lógicamente se hace con la torre de F1 y tras ese movimiento G por F2. Lógicamente no se puede capturar ya que está defendido el peón de F2 por el alfil y tras ese movimiento la partida continúa con dama F1 y tras caballo H5 Firuza abandona, ya que te está viniendo enseguida un caballo G3 y esta dama no se puede mover, pero en caso de que venirte este caballo G3, por ejemplo, pues te está viniendo la torre H1 y está la partida perdida. Por lo tanto,
vamos a ver un par de posibilidades muy interesantes para las blancas. Aquí en la posición Firuza contaba con apenas unos segundos, menos de 10 segundos, 15 segundos, por lo tanto, lógicamente donde vamos a entrar es bastante complicado. La partida está ganada para las negras, pero en caso de jugarse tras este caballo H5 que hemos visto y abandonar Firuza, si las blancas juegan caballo G5 y caballo G3 con esta idea de tocar a la dama, pues las blancas tienen este caballo E6 jaque. Si rey E7, vamos a ver la posibilidad con rey E7 y rey E8. Si rey E7, se puede jugar este alfil G5 con jaque, el rey tiene que volver a irse a E8, caballo por G7 con nuevo jaque, y si el rey viene por error a D7, en esta posición hay mate con el alfil en E6. En caso de que el rey tras este nuevo jaque se retire a F8, las blancas podrían estar dando perpetuo, jaque perpetuo, por lo tanto la partida terminaría en tablas o las negras podrían perderlas en caso de equivocarse. Esta sería una opción. Y otra, en vez de llevar el rey a E7, llevarlo a E8 directamente, caballo por G7 con nuevo jaque, y el rey empieza a escapar. Rey D8, caballo 6 jaque, rey C8, y en esta posición caballo por C5. Las negras tienen que aprovechar para capturar la dama en F1, y tras estos movimientos alfil E6 jaque, y si el rey viene a D8, la partida la ganarían tranquilamente las negras, pero si el rey viene a B8, la podrían ganar hasta las blancas, ya que aquí, tras este movimiento, existe este caballo D7 con jaque, rey C8, caballo por E5 con jaque a la descubierta, el rey vuelve a B8 y caballo por C6 con jaque, B por C6, rey E2, y tras torre por G2, rey por F1. La torre se tiene que retirar viniendo H2, y tras rey E2, pues en esta posición tienen algo de ventaja las blancas. No definitiva, pero bastante importante para ganar la partida. En caso de que el rey en esta posición que hemos visto con este jaque en E6 no venga a B8 y viniese a D8, las negras mantendrían la posición o la ventaja que tienen hasta el momento, y el rey volvería a escaparse por donde ha venido. Por lo tanto, la línea podría continuar con un alfil G5 jaque, el rey tendría que sufrir algunos jaques, pero siempre saliendo hacia fuera de esta posición, ¿no? O esta ratonera. Rey E8, alfil D7 con jaque, rey F7, rey E2, y tras torre por G2, torre por F1, caballo D4 con jaque, y el rey tras retirarse a D2, torre por G5, torre por F2 con jaque, rey E7, y aquí el problema que tienen las blancas es que tienen dos piezas atacadas. Por lo tanto, en caso de retirar una, hay varias líneas, pero viendo esta, caballo de B3, las negras pueden primero capturar en B3 con jaque y tras A por B3 capturar el alfil, y como vemos, pues tienen torre de más y ganar la partida. Por lo tanto, independientemente de estas líneas, que también pues, son hipotéticas en caso de que hubiese algún fallo, por mi parte creo que ha sido una partida espectacular en el que Firuza ha empezado ahí apretando bastante, pero luego Nakamura ha encontrado pues ese maravilloso movimiento de H5 para jugar el alfil a G4, la dama estaba en F3, detrás estaba el rey, y ha sido una partida bastante buena. Que tengáis buen día, vamos hablando y en próximos vídeos. Un saludo y chao.